Bienvenidos al avance del capítulo 9 de la segunda temporada, Pedro el Escamoso. Pipe toca sutilmente a Catalina, pero ella le exige que no la vuelva a tocar. Además, le pregunta cuánto cobró por los archivos, diciéndole que toda esa información vale una fortuna. Pipe, algo nervioso, le responde que pidió algo considerable, ya que también sabe que entre ellos pueden hacer maravillas en la empresa con toda esa información. Catalina le expresa que ella sola hace maravillas, diciéndole que borró todos los archivos, incluyendo donde tenían relaciones. Al oír eso, Pipe rápidamente prende su computadora y se da cuenta que todo lo que acaba de decir es cierto. Por otro lado, Margie pregunta a los muchachos si ya vieron la cara de Mariana. Luli le dice que ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar, a lo que Salo exclama que se quita el sombrero ante Pedro, lo cual este responde que es porque ha tenido mucha experiencia, pero también piensa que deben tener cuidado con Mariana. Sin embargo, Luli asegura que de todas maneras ella se lo tenía bien merecido. Pedro les dice que de todas maneras siguen siendo amigos. Margie le menciona que el único limitante de Mariana es que ella no tiene problemas. Así que Pedro les dice que igual deben estar con Mariana en las buenas y en las malas. En esos momentos aparece Catalina y los saluda, por lo que Margie le pregunta qué estaba haciendo en la oficina. Catalina le responde que estaba haciendo justicia. Piti le pregunta un poco sobre el tema, pero Catalina se abstiene de decir palabra alguna. Luego les pregunta qué estaban haciendo ellos, por lo que Luli exclama que no se imagina todo lo que pasó. Por otra parte, Junior le pregunta a Fernanda si quiere comer algo. Ella le responde que no, ya que quiere descansar un poco. Julio se acerca a Fernanda para hablar con ella. Más tarde, Catalina, muy sorprendida, le pregunta a Pedro si de verdad dejó en su lugar a Mariana. Luli le manifiesta que ahora Pedro es su ídolo, pero Salo le pregunta si acaso no se han dado cuenta que ahora tienen a una enemiga, en lo que este responde que la señorita Mariana no es su enemiga, sino más bien su amiga. Margie asegura que no tiene nada que perder porque la señora Fernanda expresó que todos son importantes en esa casa. Salo le dice que ellos son tan importantes que los prefiere a ellos antes que a su propia hija. Sin embargo, Pedro le aclara que la señora Fernanda es una mujer bastante justa. Catalina le pregunta a Pedro por qué es tan bueno. Pedro sabiamente le responde que cada uno recibe lo que es. Más tarde, Julio conversa con Fernanda sobre el pasado y se disculpa con ella por el daño que le causó a ella y a su hija. Fernanda le aclara que más bien le hizo un favor por alejarse de sus vidas, pero Julio le dice que de todas maneras él piensa conocer a su hija con o sin su autorización. Fernanda no está de acuerdo y se marcha. Luego de eso le comenta a Junior que se irá para Bogotá. Junior no entiende nada y le pregunta sus razones, de manera que Fernanda le dice que el futuro de la empresa está en sus manos. Al mismo tiempo, Pedro le pregunta a Lucero si acaso Junior no se va a molestar porque está usando su perfume y también su saco. Él le contesta que para eso están los hijos. Además, pregunta en dónde va a recoger a Paula, en lo que este le responde que lo hará en la motico. Lucero le sugiere que mejor vaya en el auto de Junior. Más tarde, Pedro ve llegar a la doctora Paula y la saluda. Ella se molesta un poco por su formalidad y le pide que deje de llamarla doctora, pero Pedro le dice que es la costumbre. Ella le pregunta si el auto que trae es de él, por lo que Pedro le responde que es de Junior. Paula le dice que está muy lindo y el carro también. Luego de una larga plática, llegan al restaurante, recordando el pasado y el amor que había entre ellos. Sin embargo, Pedro opina que no hablen de cosas tristes, pero Paula le pregunta si acaso ya sabe la verdad sobre su enfermedad. Este le responde que sí y que todavía no puede creer que ella haga todo eso cuando realmente la ve feliz. Paula va del tema y le sugiere disfrutar del momento. Fernanda llega a casa. Dolores se acerca para saludarla, pero está muy sorprendida, le pregunta qué hace despierta, por lo que ella le responde que la estaba esperando. A su vez, Fernanda le pregunta por Mariana. Ella le responde que se encuentra en su habitación, así que ella le pregunta si todavía está durmiendo. Ramón interviene y le hace saber a Fernanda que Mariana regresó a la casa muy molesta, lo cual Fernanda expresa que mejor hablará con su hija. Por otro lado, Paula le pregunta a Pedro qué siente por ella. Él le responde que todo es importante y si no se hace el más mínimo esfuerzo, hasta el amor se va perdiendo.
Al día siguiente, Paula despierta y le pregunta a Pedro qué hacen en el auto, en lo que éste le responde que se quedó dormida y le dio pena despertarla. Al rato, Paula manifiesta que debe dejar de verlo. Pedro no comprende los motivos, así que Paula le responde que está tomando decisiones en su vida y teniéndolo cerca complica las cosas. Pedro, bastante insistente en el tema, le aclara que no hay ninguna posibilidad donde no puedan verse, además de que no se alejará de ella hasta que no se haga el tratamiento que necesita. Con respecto a eso, Paula le pide que por favor no haga las cosas tan difícil, ya que quiere quedarse con los bellos recuerdos que tuvieron en el pasado. Mariana está muy sorprendida de ver a su madre y le pregunta desde cuándo llegó, por lo que ella le responde que llegó un poco tarde. Luego hablan acerca de la empresa y de Junior y los problemas que están teniendo. Fernanda cuestiona a Mariana sobre dichos asuntos. De igual modo, ella le comenta que estaba tranquila arreglando la casa con guarnizo, cuando de repente entró Pedro a la casa de la nada con los muchachos como si fueran los dueños y le molestó un poco, mientras que Fernanda opina que a Junior no le importará nada de eso. Mariana exclama que le molesta lo inoportuno que fueron, además de que Pedro la insultó de la peor manera. Fernanda no está de acuerdo con su hija, ya que sabe que Pedro es bastante educado y muy respetuoso, pero ella le pide que lo eche de la empresa. Fernanda asegura que no hará nada de eso hasta conocer la versión de Pedro. Mariana, bastante indignada, le responde que no lo puede creer y le pregunta si acaso prefiere escuchar a un desconocido antes que su propia hija. Fernanda le aclara que solo quiere ser justa. Más tarde, Paula le agradece a Pedro por la noche inolvidable. Este también piensa lo mismo, pero Paula sabe que su marido no va a pensar igual, así que le sugiere a Pedro bajar del auto para poder presentárselo. Pedro no quiere hacerlo, ya que temen que le den una paliza, a lo que Paula se ríe y le dice que le da mucha gracia que siga siendo tan ingenuo. Luego le agradece mucho la salida y se despide con un beso en la mejilla. Pedro queda muy encantado con eso, a pesar de saber que lo van a regañar en la oficina por llegar un poco tarde. Y lo peor del caso es que termina chocando con otro coche sin querer. Pipe quiere hablar con Catalina, pero ella le responde que está ocupada. Él le insiste un poco, ya que quiere hablarle sobre algo muy importante, mientras que Margie le pregunta qué estará pasando entre esos dos. Luli le menciona que ayer se habían quedado en la oficina solos. Salo se burla y exclama que es otra de las que cae. De igual modo, Margie le pregunta más sobre el tema, pero este no tiene más que decir. Pipe está bastante desesperado porque Cata borró información importante. Además, le sugiere que paren con todo eso, pero Catalina le aconseja que entonces venda su apartamento, su reloj o hasta él mismo. Este, bastante desorientado, le pregunta si acepta que él le abone algo primero, en lo que Catalina insinúa que no puede esperar a que él se robe algo para poder pagarle. Además, lo cuestiona por estar bastante nervioso. Él le contesta que se equivocó y lamentablemente no puede decirle a Fernanda que él fue quien robó esa información, puesto que Catalina le dice que lo más seguro es que lo eche de la empresa y sobre todo podrían meterlo a la cárcel. Pipe suplica un poco de clemencia, ya que no puede creer que Cata sea tan miserable. Ella afirma que eso lo aprendió de él. Por otra parte, Lucero le pregunta a Pedro cómo le fue en la salida. Él le menciona que está un poco preocupado porque estrelló el carro de Junior, y aunque fue algo leve, sabe que esos autos son bastante costosos. Lucero inmediatamente se echa la culpa, pero Pedro le promete solucionarlo. Ella le pregunta cómo le fue con la señora, en lo que éste le contesta que le fue bien y mal, pero le dice que después de cuentas ya estaba bastante ocupado. Fernanda se encuentra con Carol y le pregunta por Pedro. Ella le responde que no lo sabe, ya que Mariana le dijo que no trabajaría más dentro de la oficina. Fernanda le pregunta los motivos, pero esta no tiene idea, así que Fernanda solicita hablar con Pedro. Elvira va donde Fernando para pedirle que le ayude con Nidia, ya que está muy desesperada. Fernando le pregunta cuánto quiere. Ella no lo acepta, ya que Pedro va a llevar a la niña, pero Fernando le da un poco de dinero y le dice que más tarde podrán arreglarse. Elvira se pone bastante contenta y le dice que Dios se lo va a multiplicar. Pedro saluda a la señora Fernanda. Ella le pregunta cómo ha estado, a lo que él le responde que se siente regular. Ella es bastante directa y habla acerca del incidente que tuvo con Mariana.
pero que está dispuesta a escuchar su versión. Pedro le comenta que todo lo que le dijo Mariana es verdad. Fernanda le aclara que sabe cómo es ella, pero Pedro le dice que tampoco la está justificando. Pero también reconoce que él no tenía por qué insultarla, así que se disculpa y promete también hacerlo con Mariana. En efecto, Fernanda le pide que no se vuelva a repetir otra situación como esa. Luego le agradece mucho por haber convencido a los muchachos de que se quedaran, así que Pedro asegura que no hay nada que agradecer. Además se retira del lugar, pero en la salida se topa con Mariana, así que le pide que le regale un momento para hablar con ella. Mariana inmediatamente le da un no rotundo, pero Pedro le sigue insistiendo para que hablen, ya que quiere pedirle perdón por si la molesta en algún momento. Ella le dice que ya no le importa, ya que ahora que habló con su mamá sabe que no trabajará más para ellas. Pedro le aclara que sí habló con la señora Fernanda y que además seguirá trabajando en la empresa. Así que Mariana queda bastante sorprendida y no puede creerlo, pero Pedro le pide llevar la fiesta en paz y que mejor traten de ser amigos. Mariana se molesta mucho más y le dice que en la empresa solo pueden estar uno de ellos. Luego, muy furiosa, le reclama a su madre por el hecho de no haber despedido a Pedro. Fernanda le responde que no encontró ninguna razón para hacerlo, en lo que Mariana le pregunta si acaso no le importa que insulten a su hija. Fernanda le responde que más bien Pedro actuó bien en ponerla en su lugar. Mariana le dice que se la va a poner más difícil, aclarándole que tiene que elegir entre ella o Pedro, en lo que Fernanda asegura que Pedro no se irá de la empresa. Mariana no puede creerlo, pero su madre le exige que aprenda a comportarse y no como una niña malcriada y maleducada. Así que Mariana se le acerca para decirle cuánto la odia, pero Fernanda le menciona que ella más bien la aprecia a pesar de todo y la quiere muchísimo. Enrique elogia a Fernando por su nuevo look. Él le responde que como ahora trabajarán juntos es necesario que cambie algunas cosas. Enrique se pregunta qué va a decir Yadira cuando lo vea así, en lo que Fernando responde que seguramente le daría una segunda oportunidad. Luego hablan sobre Nidia, ya que se encuentra en una cita médica. Este le pregunta si acaso dejó que se fuera sola, el cual Enrique responde que eso era lo que ella quería, así que Fernando le siembra la duda de cuestionarse si Nidia realmente fue a la cita. Enrique queda bastante dudoso, por lo que Fernando sigue insistiendo en que ella podría estar haciendo otras cosas. Enrique, muy preocupado, llega a casa de Elvira para preguntarle acerca del médico que valoró a Nidia. Ella le responde que no lo sabe, pero le pregunta el por qué, a lo que Enrique considera que Nidia puede cometer un gran error. Por otra parte, Fernanda llega a la oficina y le pregunta a los muchachos qué saben del hackeo. Catalina le comenta que la información se mandó a un servidor de Colombia. Fernanda le pregunta cómo lo van a comprobar, puesto que Piti le responde que están trabajando en eso. Pero Fernanda sabe que es muy extraño todo lo que está pasando. Pipe interviene y le dice que lo más seguro es que les robaron toda la información. Sin embargo, Catalina le dice que en la computadora de la señora Fernanda está la hora en la que se mandaron los archivos y su seguridad no está tan mal, sugiriendo que nadie esté en la oficina. Piti les comenta que él fue el último en salir, a lo que Fernanda le pregunta si lo dice en serio. Así que Piti le comenta que él estuvo hablando con Pipe un rato y después se fue. Fernanda le comenta que lo más curioso fue que no pidió rescate, en lo que Pipe le dice que de todas maneras tampoco lo va a admitir. A pesar de eso, Fernanda les pide no rendirse, ya que está pensando en empezar un programa desde cero. Salo se alegra mucho y Fernanda sabe que ellos pueden hacerlo. También considera que pueden anular el otro proyecto antes de que se vuelva obsoleto. Luli le dice que ella sí puede, al igual que el resto. Fernanda se los agradece mucho y les comenta que los aprecia. Pipe le pide que no se preocupe, ya que todo eso lo hacen por el cariño que le tienen. Margie cambia de tema y le pregunta cuándo regresa Junior, en lo que Fernanda le responde que volverá al día siguiente. Luli le pregunta si pudieron negociar. Fernanda le responde que ahorita mismo deben estar reunidos y espera que vuelva con nuevas noticias. Más tarde, Pipe llega al restaurante y le pide disculpas a Mariana por llegar tarde. Ella le pide que no se preocupe y le pregunta por qué se fue de la oficina.
Ella le manifiesta que pretende renunciar. Para estar de su lado, le dice que no lo va a permitir, a lo que Mariana le pregunta si ya se enteró de lo que sucedió, por lo que afirma que sí, ya que los pelados bobos no dejaban de hablar sobre ese tema, el cual Mariana le menciona que necesita deshacerse de Pedro. Pipe le pregunta por qué la señora Fernanda lo defiende tanto, a lo que Mariana le responde que no lo sabe, pero quiere que caiga de alguna manera. Pipe le pregunta cómo lo harán, en lo que ella asegura que pueden fingir que el robo de la compañía lo hizo Pedro. Pipe le dice que eso es bastante complicado, pero Mariana le dice que en realidad solo pueden asegurar de que Pedro dejó entrar a alguien a las oficinas. Pipe le hace saber que están los de la seguridad y también las cámaras, pero sigue considerando que es bastante arriesgado. Mariana sabe que él es un tipo bastante ambicioso, por lo que le dice que va a ganar mucho si lo ayuda con eso. Se echa a reír y le pregunta si acaso lo está sobornando, a lo que Mariana le aclara que esa empresa también es de ella y no ha dado su última palabra. Él le pregunta qué hará cuando su madre se entere, en lo que Mariana le dice que solo puede vender su parte y con eso crear su propia empresa. Pipe accede y le comenta que de hecho el día y la hora en el que entraron a robar las cámaras no funcionaban. Por otro lado, Elvira le pregunta a Enrique si ya vio la hora y la Nidia nada que llega. Enrique le comenta que ni siquiera sus mensajes contesta, en lo que Elvira no puede creer y se pregunta si en realidad esa niña es un poco bruta. Enrique exclama que ya no pueden hacer nada si Nidia decidió no tener al bebé. Elvira, muy nerviosa, le dice que ella siente un poco de culpa, en lo que Enrique le aclara que él también está igual. Incluso se pregunta qué hizo para merecer todo eso, después de criar solo a su hija. Elvira lo mira y le dice que si acaso ella estuvo pintada. Luego cambian el tema, donde Elvira le hace saber que Yadira estará de vuelta en Colombia. Mientras tanto, Pipe y Mariana llegan a un trato. Al mismo tiempo, Fernanda recibe una llamada de Junior avisándole que tomará el avión. Fernanda le pregunta cómo le fue en la reunión, en lo que le responde que fue excelente, comentándole que llevará el contrato para que lo firme de una. Fernanda está muy feliz por esa noticia, pero Junior le cuenta que su amigo Julio va con él a Colombia. Fernanda comienza a desesperarse, ya que precisamente es el peor momento para hablar con Mariana, así que Junior le pide que no pierda tanto el tiempo. Enrique, por su parte, le pide a su mujer no comentarle a Yadira que él es un fracasado, en lo que Elvira le sugiere hacer algo de provecho. Le confiesa que Fernando lo está ayudando a cortar el cabello, así que Elvira le parece muy bien. Justo allí aparece Nidia sin decir nada y se encierra en su habitación. Más tarde, Pedro entra a la oficina de Fernanda y le pregunta si todo está bien. Ella le responde que no, así que Pedro le pregunta si puede ayudarla en algo. Ella le responde que ha cometido muchos errores y por eso no le gustan las mentiras, a lo que Pedro le pide que sea más explícita, ya que sigue sin comprender todo lo que ella está diciendo. Elvira y Enrique están muy preocupados por su hija, pero ella les dice que no quiere hablar con nadie. Ellos siguen insistiendo, pero Nidia sigue sin ceder, en lo que Elvira menciona que estará allí por si la llega a necesitar. Fernanda le comenta a Pedro que por su ambición la ha llevado a aislarse de su hija y de sus amigos, pero Pedro asegura que nada de eso debería preocuparla, además que siempre estará para ella. Por otra parte, Elvira le cuenta a su marido y a Fernando que Nidia quiere estar sola, pero sabe que nadie merece estar sola en tiempos tan difíciles. Fernanda llega a casa y le dice a su hija que necesitan hablar un momento. Mariana sigue un poco molesta, pero esta le dice que es relacionado con su padre. Su hija inmediatamente le dice que quiere conocerlo y estar con él, así que Fernanda le cuenta que su padre está vivo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like